Hola niños, continuamos en la página número 38 de nuestro libro, en la consigna 19 que se titula Adivina cuál es. Y esta consigna, niños, se trata de participar, ¿verdad? Y adivinar en el juego que se titula Adivina cuál es. Así que niños, vamos a leer las instrucciones. Y dice así: cada equipo necesita un juego de geometría, una hoja blanca para registrar sus respuestas y un triángulo de su material recortable de la página 247. Recuerden que este material ya lo utilizamos, niños, y que se encontraba en los anexos de este mismo libro. Siguiente punto. El profesor muestra a todos los equipos una tarjeta con el tipo de triángulo que debe identificar. A partir de ese momento, el equipo selecciona todos los triángulos que cumplan con los requisitos que se señala en la tarjeta y los registran en la hoja. El profesor les dirá alto cuando el tiempo se haya terminado. Siguiente punto. En grupo comenten cuáles triángulos cumplen con las características de la tarjeta que mostró el profesor. Los equipos que hayan acertado se anotan un punto. Siguiente punto. El procedimiento anterior se repite cada vez que el maestro presente la nueva tarjeta. El equipo ganador es el que obtiene más puntos. Y aquí, niños, también se les muestra a ustedes el juego geométrico. ¿Y por qué se les muestra el juego geométrico, niños? Porque las escuadras, niños, forman triángulos y unos triángulos son escalenos, como es este que nosotros tenemos aquí. El triángulo escaleno no tiene lados iguales y tampoco tiene ángulos iguales, mientras que el triángulo isósceles, niños, este tiene al menos dos lados iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. Ahora bien, niños, vamos a checar la página que nos pidieron. Entonces, niños, para llevar a cabo esta actividad, el maestro les va a decir, o en este caso yo les comento a ustedes, que deben ustedes demostrarme los triángulos isósceles. Y en su cuaderno ustedes van a escribir las letras de estos triángulos. Ejemplo número 1, niños, triángulos isósceles, que es equilátero. Y en este caso, niños, ustedes entonces tendrían que enseñarle y escribir en su cuaderno, según diga su maestro, la letra A y también la letra G. Recuerden, niños, que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Segundo ejemplo, niños, y en este caso sería triángulos isósceles, que no es rectángulo. Y aquí serían, niños, los siguientes. Y también estaría el triángulo A, el triángulo B, el triángulo D, el triángulo G, el triángulo J. Serían 5, niños. Y estos los estamos poniendo con color rosado. Ahora bien, niños, vamos a pasar con el tercer ejemplo y serían los triángulos escaleno, que es rectángulo. Y recuerden, niños, que los triángulos que tienen el ángulo rectángulo miden 90 grados y forman una L. Esto serían, niños, la letra C, que sería este, niños, y recuerden que aquí está formando el triángulo de 90 grados y también sería el triángulo con la letra I, que aquí está formando los 90 grados, niños. Ahora bien, continuamos con el cuarto ejemplo, niños, y dice triángulo con un ángulo mayor a 90 grados. Y entonces, niños, ustedes estarían clasificando los triángulos H, el triángulo B y el triángulo E. Continuamos, niños, y el quinto ejemplo sería triángulos con todos los ángulos menores que 90 grados
Y en este caso, niños, ustedes estarían con los ejemplos de los triángulos F, también el triángulo J, niños, el triángulo A, el triángulo D, ya tenemos el F, ya tenemos el D, tenemos el A, tenemos el J y el que nos hace falta, niños, es el triángulo G. Y como ustedes pueden ver, niños, así estaríamos nosotros formulando nuestros 5 ejemplos, pero recuerden que sus maestros les pueden poner más ejemplos de tarjetas. Muy bien, niños, para concluir, la primera actividad quedaría escrita de la siguiente manera. La tarjeta diría triángulo isósceles que son equiláteros y ustedes entonces tendrían que buscar en sus recortes el triángulo A y el triángulo G. El siguiente sería triángulos isósceles que no es rectángulo. Y ustedes tendrían que buscar las tarjetas, niños, con los triángulos A, B, D, G, J. Estos estarían conformando estos tipos de triángulos. Siguiente, niños, serían los triángulos con ángulos menores a 90 grados y estos serían el F, J, D, A y G. Esos serían los triángulos que estarían conformando esa tarjeta, niños. También, niños, tenemos el siguiente y es triángulo con un ángulo mayor de 90 grados y estos los estarían conformando las letras de los triángulos H, B y E. Y otro ejemplo, niños, serían los triángulos escalenos que es rectángulo. Y en estos, niños, ustedes estarían mostrando y escribiendo las letras C y también sería el triángulo con la letra I. Continuamos, niños, y otro ejemplo, niños, podría ser de que el maestro les pida por clasificación de triángulos y por ejemplo les diga que ustedes les muestren los triángulos equiláteros y ustedes entonces estarían mostrando los triángulos que tienen sus lados iguales. Ahora bien, también les podría pedir el maestro los triángulos isósceles y estos son los que tienen dos lados iguales, niños. Así como también los triángulos escalenos y ustedes estarían mostrando, niños, los triángulos que tienen sus tres lados diferentes. Tenemos otro ejemplo de tarjetas, niños, y sería el tercero y sería por clasificación de ángulos y en este caso el maestro les puede decir que él necesita los triángulos que sean de ángulo acutángulo. ¿Y cuáles son estos? Pues estos son los ángulos agudos, aquellos que son menores a 90 grados. Continuamos, niños, con la clasificación de ángulo rectángulo, ¿verdad? Y aquí entonces estarían ustedes buscando los ángulos rectos, aquellos triángulos que tienen 90 grados. Y también tenemos otro ejemplo de los obtusángulos, niños, y estos serían los triángulos que tienen un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados. Ese tipo de triángulos son los que se estarían mostrando y escribiendo las letras a las cuales pertenecen. Muy bien, niños, con esto damos por concluida la actividad del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.